la porción del día de hoy, que está en Juan capítulo 14, y vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos en esta mañana, Señor, que uses este tiempo para que tu evangelio sea predicado. Que uses este tiempo, estos minutos, Señor, para que mis hermanos y yo seamos llevados a través de tu Espíritu, del Espíritu Santo, a tu palabra y a lo que tú quisiste decir en estas palabras, Señor. Que podamos comprender, que tu Espíritu nos ayude a comprender, que abra nuestra mente para saber exactamente lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana en tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, por mis amados hermanos. Sabemos que venimos con muchas cosas en la cabeza, Señor. Sabemos que venimos quizá atormentados, quizá con unos pensamientos, Señor, ajenos a tu palabra. Pero te pido, Señor, que tú uses, que echemos mano de tu Espíritu para concentrarnos en tu palabra. Que tu Espíritu quite todo aquello pensamiento, Señor, y nos concentremos en saber qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana en tu palabra. Te pido por mí, Señor. Me declaro completamente incompetente. Me declaro completamente incapaz, inútil de predicar tu palabra, Señor. Y por eso te pido dependencia absoluta a ti. Dependencia absoluta a tu Espíritu, Señor. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Y lo deseamos, y lo hacemos, y lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, pues ¿con cuánta frecuencia somos desalentados en este mundo caído? ¿Con cuánta frecuencia podemos pensar, quizá en esta semana, quizá ayer, quizá hoy mismo en la mañana, somos atribulados? Tenemos angustia en nuestro corazón. Alguna noticia, circunstancias, quizá alguna enfermedad, quizá temas económicos, lo que tú quieras poner. Hay en nuestras mentes y hay en nuestros corazones esta turbación. Y cuando hablamos de turbación, turbación viene del latín turbatio. ¿Y qué quiere decir turbación? Bueno, la turbación significa agitar, alterar, poner en desorden. Turbar tiene que ver con alterar nuestra tranquilidad y nuestro estado de ánimo. Y la turbación también tiene que ver con experimentar confusión e incertidumbre. Y eso es lo que están experimentando aquí los discípulos de nuestro Señor. Y aquí el Señor Jesús, en el versículo 1 que acabamos de leer, ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué estaban experimentando los discípulos esta turbación?
podemos pensar en al menos 4 aspectos, 4 circunstancias que estaban viviendo estos discípulos. Hermanos, estamos en la antesala. Este es el capítulo 14. Es más, ya no es la antesala, ya es el momento en el cual los discípulos tienen esta comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ya Judas había salido, ya no estaba Judas, ya había ido a los judíos, al Sanedrín, para traicionar a nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús se había quedado aquí íntimamente con sus 11 discípulos. Estos capítulos, si ustedes los quieren ver, capítulo 14, 15, 16, hay algunas Biblias donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo están marcadas en rojo. Bueno, pues estos capítulos, si ustedes quieren echarle una ojeada en sus casas, van a ver con detenimiento que son los capítulos más marcados con rojo. Porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo directamente hablando a sus discípulos. Y aquí está en este momento íntimo con ellos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Y como dije, hay 4 al menos circunstancias que estaban viviendo estos discípulos. Primero, dos de ellos ya había sido declarado el Señor que lo iban a traicionar, ¿no es cierto? Ya el Señor le había dicho que uno de ustedes me va a traicionar. No dijo Judas. Incluso se acuerdan que lo vimos, que entre ellos decían: ¿seré yo? No sabían quién era el que lo iba a traicionar. Pero lo que era un hecho es que Judas había salido. Los discípulos no sabían exactamente a dónde había ido, pero Judas ya había salido para traicionar a nuestro Señor Jesús. Y ellos sabían que iba alguien a traicionarlo de ellos. Y había uno más que acababa de pasar. Y ahí sí, nuestro Señor le dijo puntualmente a Pedro, y todos lo habían escuchado: de cierto te digo, que antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y eso estaba ahí el apóstol Juan, estaba Tomás, ¿sí? Estaban todos los demás discípulos diciendo, o sea, no se lo dijo a escondidas, se lo dijo enfrente. Esto ocasionó una turbación. Pedro, la segunda, una separación inminente, hermanos. Y esto, hermanos, quiero que lo veamos a la luz también de que el Señor Jesús en Juan 13:33 les había dicho que ya no iba a estar con ellos de manera física. Ya no estaría con ellos, ya no iba a poder, y que los discípulos no iban a poder ir a donde Él iba a estar. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? De una separación, y de una separación inminente. Y quizá esto lo podemos nosotros experimentar en algún momento. Quizá hemos tenido un familiar que ya es grande de edad, o algún familiar que está enfermo y que sabemos que pronto va a fallecer. ¿No es cierto? ¿Y qué es esto? Vamos a tener una separación física. Todo aquello que vivimos con esta persona, todo aquello que experimentamos con él, que todo se va a terminar. Ya no vamos a poder verlo nuevamente. Quizá ya no vamos a poder darle un abrazo, un beso, un contacto físico. Es lo mismo que estaban experimentando aquí los discípulos. Ya no iban a poder estar con su maestro, con aquel que estuvieron 3 años desayunando, comiendo, cenando, durmiendo, orando. Ya no iban a poder estar con él. Estaban teniendo una confusión. ¿Por qué? ¿A dónde vas?, le dijo Pedro. ¿Por qué te vas?, podemos pensar, ¿no? No nos dejes. Pero también estaban viviendo un momento de vergüenza. Recordemos que también, minutos antes, el Señor les había lavado los pies. Y que entre ellos se veían y decían: ¿qué está haciendo mi maestro? ¿Por qué me está lavando los pies? Y también vimos que ninguno de ellos se dignó a levantarse y lavar los pies.
los unos por los otros. Tenían vergüenza también. Y la última, la cuarta, estaban confundidos. Y eso es parte de la turbación, confusión, incertidumbre. ¿Por qué estaban confundidos? Ellos no tenían el entendimiento, hermanos, que ahora ustedes y yo, por la gracia del Señor y por el Espíritu que nos ha sido dado en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos ahora por el Espíritu, y que las cosas han sido escritas y reveladas. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos sabían que Jesús era su Mesías. Ellos sabían que Jesús era su Salvador, pero no podían comprender por qué tenía que morir. ¿No se supone que tú vienes para restaurar nuestra nación? ¿No se supone que tú vienes para quedarte para siempre con nosotros y juzgar a las naciones? Ese es el entendimiento que tenían y tienen todavía los judíos. Que cuando venga el Mesías se va a acabar absolutamente todo. Y por eso es que hasta hoy en día los judíos ortodoxos y las otras clases de judíos no pueden comprender que Jesús es el Señor, que Jesús es el verdadero Mesías. Pero para el entendimiento de estos hombres, de estos discípulos, dijeron: ¿cómo es que te vas si se supone que tú vas a quedarte con nosotros para siempre? ¿Por qué? ¿Cómo es que te vas a morir? Había incertidumbre y por eso estaban turbados, hermanos. Y por el otro lado vemos a nuestro Señor Jesús. ¿Qué estaba viviendo nuestro Señor Jesús? Bueno, pues Él ve esta turbación que tienen sus discípulos y Él les da consuelo. Jesús, de la manera más tierna y con un amor desbordante, les da seguridad ante esta angustia que están viviendo estos discípulos. ¿Y qué les dice? Les dice: no se turbe su corazón. Y vemos estas palabras de compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos este carácter de un corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo. No, y esto es importante, hermanos, no autocompasivo, compasivo. La Biblia, hermanos, deja claro nuestra vulnerabilidad. De hecho, Dios sabe que nos angustiamos. Y el estar angustiados, el estar turbados, no tiene ninguna relación con el pecado. Es parte de nuestra naturaleza. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su carne sintió angustia. Podemos ver ahí en Mateo 26:36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que empezó a experimentar nuestro Señor Jesús en los días de su carne, que dice que comenzó a entristecerse. ¿Ya ves? O sea, el mismo Dios, creador del universo, creador de todas las cosas, el Verbo hecho carne, estaba experimentando tristeza. Y no solamente estaba experimentando tristeza, estaba experimentando angustia. Dice: y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te das cuenta? Muchas veces queremos exhortar a algunos hermanos y queremos decir: no puedes estar triste. Debes de tener un gozo en el Señor. Claro, por supuesto que sí. Pero estar triste no significa que estés pecando. Estar triste es parte de nuestra condición caída. Quizá vamos a sentir tristeza y Dios sabe que nos angustiamos. Pero Él nos dice ahí en el Salmo 34, cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una cosa es sentir tristeza, hermanos, por diferentes circunstancias, y otra cosa es sentir autocompasión por uno mismo. Y esto es algo que definitivamente no vivió nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque es una línea bien delgada entre sentir tristeza y sentir autocompasión. Fíjense, Jesús les estaba dando consuelo a sus discípulos. Pero ¿qué estaba viviendo también nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Jesús estaba a unas horas de ser crucificado. Estaba a unas horas de enfrentar todo el aparato cruel del imperio romano. Iba a ser azotado, desfigurado, latigado, burlado, escupido. Y más que todo eso, iba a experimentar la copa de ira de Dios derramándose completamente por los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. Toda la ira de Dios derramada sobre él. Y vemos aquí que el Señor diga, pobrecito de mí. No, hermanos. Él al contrario, Él aún estando a momentos de experimentar esto, Él da consuelo a sus discípulos. Y es que, hermanos, la autocompasión tiene una raíz diabólica. Hermano, ¿cómo dices eso? Mateo 16. Mateo 16, versículo 21. Es el momento cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que vayan a Jerusalén, que regresen a Jerusalén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, ¿ya vieron? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vemos, hermanos, que el Señor una y otra vez les decía a sus discípulos lo que iba a acontecer con él, pero sus discípulos no podían entender, se les olvidaba, así como nosotros somos olvidadizos y necesitamos una y otra vez venir a la cruz y ser recordados de lo que el Señor hizo por nosotros. Pero aquí el Señor les estaba declarando todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar con su vida. Pero escuchen, esto es lo que les estoy diciendo. El Señor les dijo, es necesario que yo vaya, ¿sí? Que padezca, que me maten, pero que también resucite. Y vean lo que hace Pedro aquí. Dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, y casi puedo ver a Pedro tomándolo así como de su brazo y diciéndole, a ver, Señor, ven tantito conmigo. Vamos aquí aparte. Y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Ya viste? Ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Ya viste? La autocompasión, el decir, pobrecito de mí, tiene su raíz diabólica. El Señor nos invita y nos dice y nos exhorta a que llevemos su cruz, a que nos neguemos a nosotros mismos. Jesús se niega a sí mismo, no ve por lo suyo y consuela a aquellos hombres llenos de orgullo y egoísmo y los ama hasta lo extremo. No ve por lo que él está a punto de vivir. Él ve la necesidad que tienen sus discípulos de ser consolados.
¿Puedes pensar en alguien que tenga este corazón de nuestro Señor? ¿Puedes imaginar? ¿Puedes escarbar en tus pensamientos a alguien que tú conozcas, que tenga un corazón así de dulce y amoroso? ¿Puedes mencionar alguno? No hay. No hay alguien como nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no les dice así nada más. No se turbe vuestro corazón. Les da el antídoto para quitar esa turbación. ¿Y qué les dice, hermanos? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús sabía, hermanos, que venían tiempos difíciles. Jesús lo sabía. De hecho, 600 años antes el profeta Zacarías lo había dicho. Ahí en Zacarías 13 nos dice que levántate, oh espada, contra el pastor, refiriéndose a Jesús, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué iba a hacer? Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeños. Y es lo mismo que dice Mateo en el capítulo 26, y el Señor Jesús se los explica ahí, y les dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, es decir, va a haber un escándalo de mí esta noche porque me van a apresar y me van a llevar a juicio ante hombres, ante Pilato, ante el Sanedrín, y dice, todo esto va a ser escandaloso para ustedes. Y les dice, porque escrito está. Siempre así el Señor dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estaba refiriendo a lo que había dicho 600 años antes el profeta Zacarías de él. En ese momento en el cual el diablo iba a morder el calcañar, a herir el calcañar. Era el momento en el cual el diablo iba a pensar que estaba ganando la batalla, iba a herir al pastor. Entonces eran momentos complicados. Casi podemos poderlo pasar a días de hoy. Por la gracia del Señor, hasta ahora no he tenido yo una noticia así en mí. Pero quizá algunos de ustedes la han vivido en carne propia o la han experimentado de alguna persona cercana a ustedes. Cuando vamos al doctor y nos dice, tienes cáncer y te quedan 6 meses de vida. ¿Qué dice aquí el Señor? Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde vas a experimentar turbación, donde vas a experimentar angustia. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? ¿Y qué tenían que hacer? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Qué tenían que hacer? Dice, creer en Dios, creer en Cristo. Cuando leemos el original, dice o lo traducen, sigue confiando en mí. Ese es el original. Aunque veas que todo se está cayendo a pedazos, sigue confiando en mí. Eso es. La única seguridad que tenemos como cristianos en este mundo caído, corrupto y lleno de maldad, escucha esto, hermano, es que Cristo está sentado en su trono, reinando, gobernando, que Él es soberano. Y esa es nuestra confianza.
Y debe ser nuestra fe en momentos de turbación. No hay algo que salga del control. Hemos visto cómo nuestro Señor es el Dios, es el Rey, es el Señor de los detalles. No hay ningún detalle que suceda en tu vida que Él no permita que suceda. Cuando experimentes una turbación, te dice el Señor, confía en mí, sigue confiando en mí. Pero no se queda ahí el Señor, hermanos. Fíjense, el Señor les da un motivo más a los discípulos para no estar turbados. ¿Y cuál es ese motivo? La esperanza gloriosa de estar un día en la casa con Él. ¿Qué dice el versículo 2, hermanos? Léanlo juntos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí nos da un vistazo, hermanos. Vistazo de cómo es el cielo. La morada del Padre, dice aquí. Nos dice que hay muchas moradas. Y esto nos habla y podemos pensar en un lugar espacioso. Podemos pensar en casas, en mansiones permanentes para todos los hijos de Dios. Muchas moradas, eso es lo que significa moradas, casas, mansiones. De hecho, el hermano Josh Moody dice que si perteneces a Jesús, hay un lugar específico en el cielo diseñado para ti. Hay un detalle aquí, hermanos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Bueno, hay muchas moradas. ¿Y qué dice que va a hacer el Señor? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y un entendimiento erróneo de este pasaje o de esta lectura nos puede llevar a imaginarnos a nuestro Señor Jesús con su cincel, con sus ladrillos, con el cemento y preparando casas en el cielo, ¿no? Y podemos decir, pues ahorita el Señor está en el cielo haciendo nuestras mansiones, haciendo nuestras casas. ¿Por qué? Pues porque Él dijo que va a preparar lugar para nosotros. Entonces Él está ahorita preparando nuestras casas allá en el cielo, ¿no, hermanos? Eso no es lo que nuestro Señor Jesús quiso decir. Entonces, ¿qué es, hermano? Mateo 25, por si acaso alguien por ahí cree que lo que estoy diciendo no tiene sustento doctrinal. Mateo 25, versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, nos está hablando a los hijos de Dios, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Ya viste? O sea, no es un reino que apenas se esté construyendo. No es un reino que apenas el Señor vaya no, es un reino que ya está preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos da un mensaje teológico y doctrinal completo del por qué era necesario que Cristo viniera y padeciese y estuviera por nosotros. No es que Jesús se haya equivocado en el Edén y Cristo haya sido el plan B. Es que la Biblia completa habla de Cristo desde el principio y desde antes de la fundación del mundo. Siempre la razón principal fue Jesucristo. Entonces, hermano, alguien puede estar pensando, bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Cuando dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Ok, lo que el texto aquí está diciendo es que ni tú
ni yo, ni los discípulos hasta este momento, tienen manera alguna de llegar al reino de Dios preparado antes de la fundación del mundo. Preparar el lugar es que Jesús, a través de la cruz, su muerte, su sangre derramada y Dios perdonando nuestros pecados en Cristo, haría posible esta reunión. De otra manera, sería imposible poder llegar a aquel lugar. No hay forma que tú y yo podamos estar con Cristo en el cielo sin antes el pecado, el pago de nuestros pecados en la cruz del Calvario. No hay forma. Era el momento en que el Señor Jesús iba a preparar el medio por el cual los discípulos y todos sus hijos del Antiguo Testamento, hasta el último en salvarse, iba a llegar a través de Cristo. Sin la muerte de Cristo y la obra del Espíritu Santo entre nosotros para creer en Él, escuchen esto, hermanos, sin la muerte de Cristo y sin que el Espíritu Santo obre en nosotros para creer, porque lo hemos visto y sabemos, en Efesios 2 dice que de Él viene la fe. Él es don de Dios la fe. Él es el que da en nosotros el anhelo de creer. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Sin la cruz de Cristo, sin la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros para creer, no habría manera de que los discípulos pudieran llegar al cielo. Y no hay manera ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Solo en Cristo. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Este versículo, hermanos, tiene un tinte. Estuve tentado en abordar temas escatológicos, porque dice aquí el Señor: vendré otra vez. Y quería yo hablarles de Apocalipsis 19 y quería yo hablarles de Tesalonicenses, pero no es lo que el Señor quiere que toquemos hoy. Algún momento lo tocaremos. Siempre los temas escatológicos son de amplio debate. Pero dice aquí el Señor: vendré otra vez. La promesa de Cristo es tan dulce que nos asegura que dará su vida por nosotros, pero que un día Él viene otra vez. Hay una falsa doctrina, hermanos, no la traigo lista, no es el tema, pero que dice que el Señor ya vino espiritualmente en Pentecostés. Es una falsa doctrina. Ciertamente el Señor vino a través del Espíritu Santo y está entre nosotros y habita en nosotros a través del Espíritu. Pero aquí cuando el Señor dice: vendré otra vez, está hablando de cuando Él venga corporalmente por nosotros. Y vean cómo dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente nos va a tomar, no solamente nos va a llevar al cielo y nos va a dejar ahí. Dice aquí que Él va a querer una comunión con nosotros. Él va a querer estar con nosotros. Dice: donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén conmigo. ¿Se dan cuenta? No solamente viene por nosotros, no solamente nos va a llevar al cielo, sino Él quiere, Él anhela, Él desea estar, que nosotros estemos donde Él está. En estos dos versículos, amados, vemos la muerte
la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta? Vemos la muerte porque dice, voy a preparar lugar. Está hablando de la cruz del Calvario. Vemos la resurrección porque dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y estamos viendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese evento en estos dos versículos. Esta es una razón que el Señor está dando a los discípulos para esa turbación. Entonces, el primer mensaje es esta turbación que tú sientes, discípulo, que tú sientes, hermano. Confía en mí que yo tengo el control. Y aparte nos da una añoranza y nos da un consuelo y nos da una esperanza de pensar que estaremos un día nuevamente con Él en el cielo. Fíjense lo que dice Richard Baxter. Pensar en el cielo es ganar consuelo, valor y fortaleza. Y esto lo hacemos, o esto nos lo da para la tarea diaria que tenemos por delante. Por lo tanto, piensa en tu hogar celestial con Cristo y sé consolado. Sé fortalecido para tu llamado de hoy. Es un gran consuelo saber que un día estaremos con Él en el cielo. Versículo 4 y 5. ¿Y sabéis a dónde voy?, le dice el Señor a sus discípulos. ¿Y sabéis el camino? Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, hermanos, aquí vemos la entrada en escena de uno más de sus discípulos, que es Tomás. Tomás es un hombre de carácter práctico. Tomás es el mismo que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, le dice, yo quiero ver tus manos. Hasta que no vea al Señor Jesús con sus manos y pueda yo tocar sus manos donde fue crucificado y no toque yo su costado, dice, no voy a creer. Tomás es alguien que necesita evidencia, es alguien práctico. Y este Tomás es el que levanta la voz. Porque el Señor aquí está diciendo, y ustedes saben a dónde voy, y ustedes saben el camino. Y casi puedo imaginar a Tomás viendo a todos sus compañeros con cara de, ¿qué? Pero son de esas veces que nadie dice nada, ¿no? Nadie se atreve a contradecir al maestro, nadie se atreve a contradecir al predicador, nadie se atreve a contradecir al jefe, ¿no? No, pues ya lo que está diciendo, pues ya. No, Tomás toma la iniciativa. Y casi puedo imaginarlo, ¿no? Y dice, a ver, Señor, ¿tú crees que nosotros sabemos a dónde vas? Pero la verdad es que no tenemos ni idea a dónde vas, y mucho menos cuál es el camino que vas a tomar. Esta no es una respuesta, hermanos, de rebeldía. Más bien es una respuesta llena de franqueza, una respuesta llena de que él no sabe. Y quizá, y no quizá, en su mente limitada de Tomás estaba pensando en tener una confusión que el resto compartía y estaba teniendo que se refería a Jesús a un camino literal, a un tema geográfico. Dice, no sabemos a qué lugar vas, ni tampoco sabemos cuál es el camino, la vereda, el trayecto que tú vas a tomar. No lo sabemos. Pero su pregunta, hermanos, y esto es lo que nos lleva a nosotros, y qué bueno, gracias a Dios, damos gracias a Dios por estos hermanos, los discípulos, que fueron tan íntimos a nuestro Señor Jesucristo, y en varios de ellos podemos identificarnos con nuestras dudas, ¿no es cierto? Podemos tener esto que el Señor nos muestra a través de su palabra, del carácter
y de la imperfección que tienen los discípulos para hacer muchas preguntas o vivir muchos escenarios en los cuales nosotros también podemos vivirlos y encontrar en la fuente, encontrar en la palabra qué es lo que realmente tenemos que hacer. Por eso es que la palabra es viva, por eso es que la palabra nos muestra todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer en Cristo. Y esta pregunta, hermanos, que hizo Tomás sirvió para que Jesús pronunciara una de las declaraciones más importantes de todo el Evangelio, y sirvió para que hasta el día de hoy sea uno de los versículos más conocidos en nosotros los cristianos. Ante esta confusión que estaban viviendo los discípulos, la respuesta que el Señor iba a dar, estaba a punto de dar, no era una respuesta que incitara o que llevara a una respuesta relativa. ¿Qué es una respuesta relativa? Bueno, pues es lo que voltea al mundo. Es lo que te dice el mundo el día de hoy. Es lo que el diablo está encargado de sembrar en la mente de los niños, de los jóvenes. No te preocupes. Es lo que tú piensas. Para él está mal, pero para ti está bien. Es que él no ha vivido lo que tú has vivido. Para él puede estar mal. Eso es relatividad. Pero la Biblia no es relativa. Y aquí Jesús está a punto de decir algo contundente. Juan 14:6. Señor, dice Tomás, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber el camino y no sabemos a dónde vas? Y el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo no sé, hermano, amigo, si tú alguna vez has logrado entender exactamente qué es lo que el Señor Jesús quiere decir con esto de yo soy el camino. Hay una anécdota de un hermano en el seminario que dice, llegan los alumnos de primero. Y siempre alguien que llega de primero llega con muchas expectativas. Will, tú te vas a acordar de tu abuelo. Y siempre demostrando el yo sí sé, ¿no? Y les dice, ¿quién de acá me puede explicar la Trinidad? Y se les queda viendo, ¿no? Y aquel que se atreve dice, yo hermano, yo le explico qué es la Trinidad. Dice, bueno, estás reprobado. No hay nadie que explique la Trinidad. Solamente es un misterio del Señor. Hay muchos misterios en la Biblia. Hay muchas cosas que vamos a comprender, así como los discípulos no sabían qué es exactamente lo que iba a pasar. Hay muchas cosas que vamos a comprender hasta que estemos allá en el cielo. Y se ha revelado. Yo una de las primeras preguntas que quiero hacerle al Señor es, ¿quién escribió Hebreos? ¿No? Es una pregunta que yo quiero hacerle al Señor. Pero bueno, yo soy el camino. Ve conmigo a Hebreos 10, por cierto. Abre tu Biblia en Hebreos 10. Vamos a leer un poquito de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de yo soy el camino. Dice ahí Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ¿ya viste?
está hablando de la ley, está hablando de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, todo lo que estos hombres profetas vivieron en el Antiguo Testamento, y está diciendo que eso que son, ¿qué? Sombras de bienes venideros. ¿Pero qué son? Dicen que no es la imagen misma, ¿ya viste? No es la imagen misma. Dice, de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, escuchen, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que está explicando aquí el escritor a los Hebreos? Es que todos esos sacrificios que se hacían, que se hicieron, nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercan. Dice, no pueden, son sombras, no son la imagen misma de las cosas. Seguimos. De otra manera, dice, si así fueran, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más necesidad, más conciencia de pecado. Y aquí lo explica y lo desarrolla, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. O sea, no hay nada que estos hombres que ofrecían el becerro gordo, que ofrecían el carnero, que ofrecían las palomas, que ofrecían muchas cosas, nada de eso podía quitar el pecado. Versículo 10, ahí mismo en Hebreos 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ya viste? Está comparando lo que se hacía muchas veces, lo que se hacía cada año de matar estos animales, y te está diciendo que eso nunca pudo quitar el pecado. Pero ahora dice aquí en el versículo 10 que en esa voluntad la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue hecha una vez nada más. ¿Y para cuándo? Para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, aquí te está diciendo lo que hacían, ¿no? Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y lo vuelve a decir aquí, y que nunca pueden quitar los pecados. ¿Pero qué hace Cristo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, escuchen esto, hermanos, ¿de qué ofrenda está hablando? De la muerte de Jesucristo. Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Perfectos para siempre a los santificados. O sea, tú y yo, amado, somos perfectos, no por lo que hacemos, como lo hemos visto acá, no por los sacrificios, no por las ofrendas, no por lo que tan buenos somos, no por lo que qué tanto sé. Somos perfectos por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19, mismo en el 10. Por esa obra de nuestro Señor Jesucristo, y que han sido quitados nuestros pecados. Escucha lo que dice aquí el escritor. Así que, o sea, ya fuiste limpiado,
Ya si fuiste perdonado, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿ya viste? Para entrar. Ahora, ¿por dónde entras? Cuando vas a algún lugar, ¿por dónde entras? Por una puerta, ¿no? Y de paso, se ha dicho que también el Señor dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero ¿qué es lo que tú transitas para llegar a la puerta? Un camino. Teniendo esa libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia de Dios. El lugar santísimo es el lugar donde está Dios Padre, donde está la Trinidad. Tenemos esa libertad para entrar. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la sangre, aquí dice, por la sangre de Jesucristo. Solamente por la sangre de Jesucristo tenemos entrada al cielo. Y es lo que el Señor Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos. No te creo, hermano. Por el camino nuevo y vivo. ¿Ya viste? Jesús es el camino. Jesús es la manera de llegar a Dios. Dice que este camino y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál velo, hermanos? Bueno, dice ahí, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Hermanos, Cristo abrió un camino, escucha esto, que no existía. No había manera alguna de poder regresar a Dios. No había forma. Todos los personajes veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, no llegaron a ser salvos por los sacrificios. No llegaron a ser salvos por sus obras. No llegaron a ser salvos por ser buenos. Hermanos, ¿y cómo fue que fueron salvos si todavía no había venido Jesucristo? Nunca ha habido un camino diferente para llegar al Padre. Siempre ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo declara, y en Hechos 4 dice que no hay en otro salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso incluye desde Adán hasta que Él venga. Cuando Adán peca, ¿qué hizo el Señor con Adán y Eva? Los expulsó de su presencia. Bueno, si te quedaste con la duda de cómo entonces los antiguotestamentarios fueron salvos, bueno, pues Pablo nos los explica en Romanos 3. En Romanos 3 Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos, ¿quiénes son todos? Todos. Oye, ¿Moisés pecó? Sí, Moisés pecó. Oye, ¿Abraham pecó? Sí, Abraham pecó. Todos pecaron. No te pregunto de David porque, bueno, sabemos todos que David pecó. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de que llegues a Dios.
Pero aquí nos dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ya viste, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escuchen esto, para manifestar su justicia. ¿A quiénes? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que los pecados de Adán, que los pecados de Abraham, que los pecados de Moisés, que los pecados de David, que los pecados del que tú quieras, los pasó por alto en su paciencia. No te está diciendo que los olvidó, no está diciendo que los echó abajo de la alfombra, no te está diciendo que se hizo el que no veía. ¿Qué te está diciendo? Que los pasó por alto en su paciencia. ¿Cómo? Dice ahí Pablo, con la mira, ¿ya viste? De satisfacer ¿en quién? En Cristo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él, ahí sí, que Cristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Todos somos salvos únicamente por Cristo. Todos, el único camino para llegar a Dios siempre ha sido Cristo. Yo soy la verdad, dice ahí el Señor. Y de paso, ahí en Juan 5:39, y es lo que dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, ahora cuando dice las Escrituras está hablando de el Antiguo Testamento. Ellas dan testimonio de mí. Cuando Jesús dice que Él es la verdad, no quiere decir que todo lo demás lo que había sido antes es mentira. Dios siempre ha sido veraz. Pero lo que sí vemos a la luz de la Escritura, hermanos, es que esta verdad ha venido manifestándose progresivamente. Ha sido en progreso a través de la historia de la Biblia. Los profetas, las promesas, los sacrificios fueron verdaderos porque eran revelaciones parciales y preparatorias. Como lo acabamos de leer en Hebreos, todo esto eran sombras del que había de venir. En Jesús vemos que las profecías se cumplen en Él. Los sacrificios encuentran su significado en Él. Y nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno es Él. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estamos hablando que Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando decimos que Jesús es la verdad, estamos diciendo que Cristo es el verdadero Adán, que no pecó y es cabeza. Cristo es el verdadero Abel, aquel pastor cuya sangre fue derramada injustamente. Escucha, Cristo es el eterno Rey y sumo sacerdote eterno. Es el verdadero Melquisedec. Cristo es el verdadero Isaac, el hijo amado ofrecido por su Padre. Cristo es el verdadero José, amado por su Padre,
rechazado por sus hermanos, vendido, humillado y luego exaltado para salvar a muchos. ¿Ya viste? Toda la historia, cada personaje te da un pedazo de lo que Cristo es. El verdadero Moisés, mediador del pacto. Deuteronomio 18 le dice ahí el Señor a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Y le dice a Moisés: como tú. Así como yo te levanté en medio de tus hermanos en Egipto y que tú los liberaste, dice, así voy a levantar un profeta como tú. Y pondré mis palabras en su boca. No estamos leyendo el Nuevo Testamento, hermano, estamos leyendo Deuteronomio. Dice, y pondré palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo. Toda la Escritura encuentra en él su cumplimiento y su significado final. Por eso Jesús es la verdad completa, la manifestación completa de Dios. Él es la verdad, no hay más verdad, no hay otra verdad. Cristo es la verdad. Yo soy la vida. Muerte significa separación. Cuando mueres biológicamente, hay una separación irreversible entre las funciones vitales que integran tu organismo. Nunca más. Hay una separación. La muerte espiritual también es una separación. Como lo decíamos hace un instante, cuando Adán fue expulsado del Edén por el pecado, fue separado, fue muerto. Efesios 2 nos dice que nuestra condición sin Cristo, sin Dios, es muerto. Escucha esto. Vida es comunión. Si la muerte es separación, vida es comunión. Por eso Jesús les dice, yo soy la vida. Yo soy aquel que te va a dar comunión, que te va a acercar y te va a dar comunión con el Padre. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Muchos pensamos que la vida eterna comienza cuando nos morimos. Y cuando estamos ya en el cielo, ahí va a ser la vida eterna. No, ¿cuál es la vida eterna? ¿Qué nos dice la Biblia que es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti. Cuando tú conoces a Cristo, comienza la vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, hermano, amigo, lo único que te va a entregar como resultado siempre va a ser muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo es una vida eterna en Él. Cristo
El camino conduce al Padre. Cristo, la verdad, libera a los hombres. Cristo, la vida, produce comunión. No hay otro camino. No es a través de María. No es a través de Krishna. No es a través de las filosofías. No es a través de nada más. Es a través de Cristo. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida, solo en Cristo. Dice el Señor, terminando en el versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Y esto derriba todas las falsas sectas, doctrinas que nos dicen que necesitas hacer algo más para ser salvo. Solamente a través de Cristo somos salvos. Solo a través de Cristo tenemos salvación. Ven a Él. Confía en Él. Cree en Él. Descansa de tu turbación en Él. Derrama tu ansiedad en Él y sigue creyendo en Cristo. Él tiene cuidado de ti. Él te ama. Él dio su vida por ti en la cruz. Es más, Él está justo en este momento intercediendo por ti ante el Padre. Por eso estás acá hoy. Si no estuvieras en otro lugar. Lejos, separado del Señor. ¿Quién más ha hecho esto por ti? Cristo, a través de su sacrificio, ha hecho posible que tengas acceso al cielo y que un día puedas estar con Él. Qué gloriosa esperanza. No te turbes. No estés angustiado. Cree en Él.